Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El próximo 18 de noviembre, Tamia y Amanda Villavicencio reconocerán su firma en la acusación particular que mantienen en el caso Magnicidio FB. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio. El caso FB, acusación de parte de ellas, que ya, como hemos dicho, el próximo 18 de noviembre se reconocerá la firma en esta acusación particular. ¿Por qué y para qué? Sería la primera pregunta. Amanda y Tamia, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias a la gente que nos escucha el día de hoy. Como siempre, una vez más agradeciendo a este medio de comunicación que nos permite seguir levantando la voz. Estamos en un momento crucial de la investigación de los autores intelectuales del crimen de nuestro padre y para nosotras era fundamental, un derecho y también, por supuesto, una responsabilidad poder estar al pie del cañón, poder investigar por nosotras mismas como hemos hecho desde el principio de este caso que ha sido pues un antes y un después, no solo en la vida de esta familia, sino en la vida democrática del país. Y ustedes... Creo que... Sí, y ustedes se han asesorado ya jurídicamente y esto tiene un efecto precisamente dentro del proceso. El hecho que ustedes presenten una acusación particular, esto un poco nos lleva también al momento en el que está la investigación del caso. Claro, por supuesto. También ahora, después de ya reconocer la firma en la acusación particular, nosotras también podemos presentar pruebas, podemos exigir aún más, no solo desde el papel de víctimas, podemos intervenir en el proceso y sobre todo garantizar el debido proceso, porque hay que entender que Fiscalía está llevando el caso, pero también nosotros desde las investigaciones, del conocimiento de las investigaciones de Fernando Villavicencio podemos aportar esta causa. También me parece muy importante el hecho de que en nuestra acusación particular nosotras no deseamos ninguna indemnización por parte de estos acusados, pues sabemos que este dinero, además de ser probablemente ilícito, también financió posiblemente, si se comprueba, a quienes atentaron a nuestro padre en la parte material. Y es importante también entender que detrás de todas estas redes se puede ver la crisis, lo que hubo en la crisis hospitalaria, se puede ver que hubo todo este dinero con esta trazabilidad oscura que ha dejado muerte en nuestro país y la verdad que creemos que de alguna forma beneficiarnos o que dinero que era de los propios ecuatorianos vaya a pagar una indemnización, lo vemos totalmente incorrecto e inmoral. Entonces, esa es una parte importante también de la acusación particular que hemos presentado. Sin embargo, dentro de esta acusación particular, lo que ustedes esperan, y esto se ha dicho, es que quienes estén al frente hagan este reconocimiento de los hechos, y esto es parte de una reparación. No hablamos de la reparación económica, sino de esta necesidad de justicia en el caso. Mira, Fausto, yo creo que desde el crimen de nuestro padre se percibe un ambiente de un luto permanente en el Ecuador. Creo que después de ese crimen quedó muy expuesto esta gran polarización. Además, cómo los políticos de turno no les interesa ni les conmueve la muerte de un ser humano, sino que simplemente siguen utilizando este tipo de crímenes contra un periodista valiente que levantó su voz para exhibir la narcopolítica en Ecuador. Y lo que hacen es que todo se siga como revolcando en su propio lodazal. Por eso para nosotras es fundamental, y lo pensábamos, realmente creo que ese fue el ejercicio de abrir el corazón lo más posible y decir, entendemos que no hay justicia, entendemos que no hay posibilidad alguna de que nuestro padre regrese, de que nos devuelvan lo que nos han quitado y lo que hemos perdido, incluso que el país perdió la posibilidad de tener un presidente valiente, de tener un presidente que no pacta con las mafias, que no se vuelca por el autoritarismo, sino realmente un presidente demócrata como lo hubiese sido Fernando Villavicencio. Al habernos quitado esta posibilidad, nosotras decíamos, pues, ¿qué es lo que realmente estamos esperando que suceda? Y claro, viene esta parte que puede sonar un poco poética, lo voy a decir, pero para nosotras es fundamental que los criminales sean llamados por su nombre y que el momento en el que sean sentenciados, parte de la reparación que esta familia merece y que esta familia, gran familia que es del Ecuador,
merece que los criminales sean llamados por su nombre y de esa forma empezar a limpiar la política ecuatoriana, porque este gran luto nacional que se sigue viviendo, que además a diario vemos cómo es utilizado por los políticos de turno, lo vemos todos los días, a las puertas incluso de unas elecciones, de un referéndum, de una posible constituyente. Todos los días vemos cómo nuestro país sigue al filo de la navaja y tenemos que empezar a sanar. Algo que nos ha quedado sumamente claro, perdón, para terminar, es que no podemos dejar estas heridas abiertas. Necesitamos cicatrizar estas heridas y lo primero es llamar a los criminales por su nombre. Y luego, por supuesto, ver que esta reparación pueda hacerse de esta manera para que no se repita en el país un crimen así. Todo esto nos lleva al momento de esta investigación. Han pasado 2 años, 3 meses desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Hablamos ya de autores o posibles autores, mediatos, instigadores o cómplices dentro de este crimen. Y el momento me refiero concretamente a cuando comienzan a definirse incluso los roles de cada una de estas personas que están siendo procesadas, que están de momento como sospechosos de ser los autores intelectuales de este magnicidio. Este es un momento, digamos, quizá de definiciones dentro del caso. Claro, por supuesto, este es un momento en el que estamos ya llegando a pruebas más concretas, a poder contrastar con la realidad, con otras pruebas, los testimonios. Estamos ya llegando a un punto donde se empieza a hablar ya de una trazabilidad económica. Claro que yo no puedo revelar esta información porque está siendo procesada, pero estamos ya viendo cómo se financió. Ya se está hablando de bancos, de cómo era cómo se manejaba este lavado de dinero, ¿no? Y también llegamos a un punto crucial en el que se demuestra lo que Fernando Villavicencio nos venía alertando, que estábamos convirtiéndonos en un narcoestado. Y lo importante es entender que entonces en ese narcoestado habían jueces implicados, habían personas que sabían, políticos, obviamente, lo que decía Fernando Villavicencio, que no hay crimen organizado sin que haya un poder político que lo permita existir como una empresa. Entonces también vemos que se empieza a abrir también, empezamos a escuchar sobre la policía, cómo actuó este brazo policial secreto, que parece que no ha sido tan secreto también, porque ya se empiezan a hablar de personas de la cápsula probablemente involucradas. Entonces empezamos a hilar cada vez más fino y empezamos a recabar pruebas de cómo se armó toda esta estructura, pero está claro cuáles son las cabezas que ordenaron esto. Y hablando concretamente de las cabezas, vamos a mencionar a los 4 procesados y de momento cuál habría sido el rol que cumplieron dentro de este proceso. El exministro José Serrano, usted señala en una publicación también del medio La Fuente, el exministro de Correísmo ha sido mencionado en testimonios y actas de versiones que también existen registros de contacto. El hombre muy cercano a agentes policiales. Justamente eso es lo que quería decir. Creo que de las cosas más dolorosas para el país es darse cuenta que una persona con tanto poder, una persona como José Serrano, que fue ministro y que tenía y que sigue teniendo sus tentáculos totalmente agarrados en la institución policial, que en lugar de servir y proteger, como dice justamente el lema de la policía, están siendo parte de estos grupos de delincuencia organizada, que están sirviendo a un poder oscuro que silenció una voz valiente que estaba luchando contra el crimen organizado. Y claro, cuando lo vimos a Salcedo confesar, porque él es un delincuente confeso dentro de este crimen, cuando lo vemos confesar, ya vemos cómo se unen todos los elementos que ya venían viéndose, pero cuando ya se van atando con las responsabilidades de Serrano, por ejemplo, te das cuenta del nivel, el poder que sigue teniendo esta gente, que claro, que ya no son poder, dicen, ¿no? Que el correísmo ya no está en el poder desde hace muchos años, pero podemos seguir viendo cómo en todos estos años han seguido delinquiendo. Para mí es fundamental recalcar que esta es una organización vertical, pero que además tiene una injerencia en la política muy grave. Tenemos un ex asambleísta y otro ex asambleísta que también fue ex ministro, y esas 2 personas representaron a un partido político, la Revolución Ciudadana.
Y ahora, en el caso, por ejemplo, hemos hablado de Serrano como quien tenía los contactos con la policía, y esto de acuerdo a las pericias y todos los documentos que se han presentado en el proceso. Daniel Salcedo, él era de alguna forma el administrador de los recursos, del dinero, el que manejaba toda la parte del financiamiento para lograr supuestamente el propósito del asesinato. Así es, y Daniel Salcedo ha explicado muy bien cuál ha sido su rol. Además de administrador de estos recursos ilícitos, también él era un nexo con los grupos de delincuencia organizada, porque hay que recordar que él operaba ya desde la cárcel. Entonces él era el vínculo entre políticos y garantizar que se den estas reuniones entre políticos y los grupos de delincuencia organizada. Él era este engranaje para que funcione toda esta estructura y tampoco se filtre información. Él también, es importante decirlo, fue el encargado de hacer los seguimientos, porque hay dos tipos de seguimientos, los que se hacen con esta inteligencia policial clandestina, y los otros que se hacen con los propios grupos de delincuencia organizada que le seguían afuera de la casa. Entonces tenemos una persona que estaba siendo vigilada por una parte estatal y una parte también, me imagino también habían seguramente miembros que ya no eran parte de la policía, como el agente de inteligencia, que es el que está declarando, que es el testigo. Él ya no era parte, y de hecho se supone que Serrano le promete reinsertarse en la policía después de hacer estos seguimientos, ¿no? Es muy importante también entender que Salcedo también hacía los monitoreos, pero desde otro lado. Y una estructura que estaba también manejada en territorio, hablamos ahora de Ronnie Aliaga, él manejaba de alguna forma también la logística, territorio, y se ha dicho los contactos para una garantía de impunidad, incluso para desaparecer pruebas. Yo creo que Ronnie Aliaga es un personaje fundamental, que lo hemos visto además tejer narrativas para oscurecer el proceso, y no solo sino desde mucho antes. Ya lo vimos en el caso Metástasis, ya lo vimos en otros casos fundamentales para el Ecuador. Pero hay que recordar que Fernando Villavicencio puso una denuncia contra Ronnie Aliaga, otros asambleístas de la Revolución Ciudadana y Pablo Muentes, porque ellos habrían estado planificando ya un atentado a modalidad sicariato. Entonces no era una novedad. Y también en los chats del caso Metástasis se exhibe cómo Ronnie Aliaga era este brazo político que intentaba silenciar a Villavicencio desde la asamblea. Y además conjugado con Javier Jordán, recuerda el tema del Venezolano News, también el apoyo de Fernando Cedeño, Patricia Núñez, estos asambleístas, correístas que le hacían el juego y que era parte de esta estrategia de silenciar a Villavicencio desde en el ámbito pues del trabajo también como legislador que tenía. Pero creo que está bien claro el papel de Ronnie Aliaga, porque él también tenía sus vínculos con los GDOs. Él era orgullosamente un Latin King, lo vimos ponerse su collarcito ahí y haciendo gala en la asamblea de ser parte de un proceso de delincuencia organizada. Y además todos sabemos en qué terminó el proceso de pacificación de bandas. O sea, entendemos quién es este personaje de Ronnie Aliaga. Ahora, en un paréntesis también, yo me pregunto, ¿qué pasa también con Interpol, no? Vi que habían retirado la alerta roja contra Ronnie Aliaga, y me pregunto ¿qué será? En el caso Metástasis. Sí, en el caso Metástasis, pero igual me pregunto, ¿qué es lo que pasa, no? Me gustaría saber, son cosas que siguen abiertas. Ahora es importante, y también han mencionado ustedes a Javier Jordán, no hay que descuidar también ese nombre importante dentro de esta supuesta estructura que operó dentro de este proceso. Pero para cerrar, Amanda y Tamia, se ha mencionado por estos días también a Cristian Zurita, y esto a raíz de algo que nos desmintió la propia Fiscalía General del Estado, una versión que había sido tergiversada, y se intenta de alguna forma desviar la atención, se intenta un poco generar algún tipo de confusión alrededor de este caso cuando estamos en esta línea que hemos señalado, cuando se tiene definida ya una estructura y cómo habría operado. Por supuesto, Fausto, está tan claro cómo se busca desviar la atención y que justamente en este momento estemos hablando de eso. Lo que sí es importante, y es que además como ahora estamos en la parte de la acusación particular, nosotras garantizaremos que eso también sea investigado. Entonces, a mí me parece fundamental entender que el móvil, se puede investigar el móvil, pero se está investigando un asesinato, ¿no? Entonces,
quienes financiaron, quienes se organizaron y todo lo que estamos hablando, que es una estructura enorme. Eso es lo importante. Necesitamos volcar allá nuestra atención, porque si no, se busca lavar la cara de los asesinos. Se busca de alguna forma tratar de buscar este motivo o el cual el otro. Ellos lo hicieron 1000 veces y Boscan ya lo hizo 1000 veces. También lo hizo con el tema de estos supuestos chats que él tenía. Entonces se trata de volcar la responsabilidad a otro lado, cuando realmente ese no es el asunto del que estamos hablando aquí. Lo que sí me parece importante es que cualquier información que siga saltando, nosotras vamos a exigir que se investigue, ¿sí? Entonces esto es también muy importante, porque no podemos solo decir, no, porque esto tal vez no les nombra a ellos, no lo vamos a hacer. No, sí lo vamos a hacer, porque además es una razón más para un móvil del asesinato, lo cual me parece muy interesante. Pero esto no podría de alguna forma dilatar las investigaciones, desviar el curso de la investigación. ¿No sería también caer un poco también en este juego? Mira, yo creo que cada vez que nos quieren distraer hay que acordarnos cuál es la pregunta importante aquí. ¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? Y hacia allá hay que dirigirse. Esa es la pregunta a la que tenemos que responder. Y yo siempre les pido a los colegas periodistas, que además tanto nos han acompañado, que tanto nos han ayudado en este tiempo a poder luchar por la verdad y la responsabilidad, a que también seamos responsables con eso, ¿no? Estamos en un momento en el que esto es como el Juego de Tronos. Cada narrativa, cada cosa va instaurando y van ensuciando el proceso. Al final nos damos cuenta que esas son las estrategias de los abogánster, que esas son las estrategias de los criminales, ya que no pueden probar su inocencia, lo único que pueden hacer es ensuciar los procesos. Así que yo estoy de acuerdo en que se investigue a profundidad a todas las personas que sean nombradas en las versiones, a todas las personas que de alguna u otra manera puedan tener alguna vinculación, que esas investigaciones se realicen y que lleguen hasta las últimas consecuencias. Pero no nos vamos a olvidar de la pregunta: ¿quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Quién pagó? ¿Quién planificó? ¿De dónde salió esa plata? Y esa es la única razón por la que esta familia sigue luchando, para que esos nombres queden claritos ahí para siempre y que puedan ellos asumir cuál ha sido su responsabilidad en este magnicidio. Principalmente evitar que se desvíe el curso de las investigaciones y para responder, como ustedes han dicho, la pregunta: ¿quién mandó a matar a Fernando Villavicencio? Gracias, Amanda y Tamia, por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Chao, Fausto, gracias. Gracias nuevamente. Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, hablando sobre el caso FB. Ellas han decidido presentar ya una acusación particular. El reconocimiento de la firma se realizará el próximo 18 de noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.